Hola a todas, hola a todos, soy Fran Jodar de psicologiadevida.com y voy con un poco de prisa porque he quedado en 30 minutos con Paco Duque, que es la persona que voy a entrevistar en el vlog de hoy. Paco ha sido uno de mis referentes, de mis mentores, de las personas que más me ha influido a la hora de hacer psicología, y es quizá la persona que más me inculcó el posicionamiento de ser humano delante del tratamiento de personas, porque en definitiva somos todos seres humanos tratando a otros seres humanos, y el componente humano es algo que no puede estar alejado del tratamiento psicológico de cualquier persona. Cuando estudiaba en la universidad pensaba que eras más profesional si tenías una actitud seria, muy formal, que transmitía solemnidad. Y poco a poco me he dado cuenta de que esa actitud no me ha funcionado. A raíz de conocer a Paco me di cuenta que tenía que cambiar este chip y que tenía que ser más auténtico, más natural. En definitiva, incorporar muchos de los postulados que propugna la psicología humanista. Os hablo un poco de Paco. Paco Duque ha sido un psicólogo que ha tenido un peso muy importante en el tratamiento de víctimas de 11M, y es un psicólogo que trabaja sobre todo en situaciones que los seres humanos podemos considerar límites, por ejemplo, un infarto, accidentes de tráfico y experiencias muy cercanas a la muerte, experiencias que suponen en definitiva una ruptura en nuestra trayectoria de vida, una ruptura con respecto al cómo consideramos que era nuestro mundo hasta ese día del trauma. Él está especializado en trauma, así que le haré muchas preguntas relacionadas con el tratamiento de traumas, con el tratamiento de víctimas y sobre cuál ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años. Nada, ya estoy llegando al hotel de Paco, será ahí donde haremos la entrevista y esperemos que todo marche bien porque ha sido todo un poco rápido. Él viene a hacer un curso aquí a Barcelona sobre víctimas y tratamiento de trauma y ha aprovechado la ocasión así rápido, aquí te pillo y aquí te mato, y ha sido así un poco improvisado, pero bueno, muy agradecido porque Paco me dé un poquito de su tiempo y hacer esta entrevista, que yo creo que tiene que decir cosas muy interesantes, tanto para las personas que veis este vídeo porque estáis interesados en saber cómo superar un trauma, porque os encontráis en esa situación, o para psicólogos y psicólogas, pues estáis planteando estudiar la carrera, ya la estudiáis o ya sois psicólogos, psicólogas y queréis especializaros un poco más en el tratamiento de trauma. Así que vamos allá, queda poquito, ahora voy a verlo, tengo muchas ganas. Bueno, pues estoy aquí con Paco Duque, muy agradecido porque me hayas dado estos minutos de tu tiempo y charlar un ratito, así que si te parece vamos directamente al grano, que tienes poco tiempo. Bien, fenomenal. ¿Sí? Vale, pues en primer lugar, Paco, ¿quién es Paco Duque? Bueno, yo soy psicólogo clínico, me dedico al trauma, trabajo en un hospital general, en el Gregorio Marañón, ya lo sabes tú, y de mi profesión me preguntan muchas veces la gente que es muy dura, que cómo me apaño, cómo es posible, que trabajo con gente normal, en situación anormal. Y la verdad es que guardo regalos que ni esperaba, alguno lo he compartido contigo en alguna ocasión, lo sabes, y verdaderamente me parece una profesión impresionante porque nunca ves dos personas iguales, porque, entre otras cosas porque no existen.
Cada persona te muestra unos territorios nuevos, te regala una mirada distinta de las cosas y aparte de trabajar y bueno, estar viendo los resultados que puedas tener, te va enriqueciendo todos los días. Y yo creo que cada entrevista con lo que haces, cada persona con la que te relacionas, es una evolución. El ser humano es una entidad dinámica, cambiamos todos los días, ¿no? Paco, ¿qué es un trauma? Trauma, bueno, trauma es todo aquello que rompe la vida de un ser humano en su trayectoria. Vamos siempre funcionando con automatismos, sota, caballo, rey, ¿no? Prácticamente hacemos lo mismo, incluso tenemos respuestas ya estandarizadas y de repente todo ese andamiaje, pues la vida te echa fuera de esa trayectoria y de repente te encuentras como que tus mecanismos que se han demostrado útiles, por eso de alguna manera los has ratificado, los sigues utilizando, ya no te sirven y tienes una doble sensación curiosa, es decir, el mundo ya no es como lo habían contado o como yo creía que era, y por otra parte mis sensaciones tampoco las reconozco, por lo cual se produce una situación peculiar donde hay una desrealización, la realidad no es como la habían contado, a la vez hay un fenómeno que se puede llamar despersonalización, que es que tampoco me reconozco a mí mismo, ¿no? Yo tengo expresiones brillantísimas, yo con quien más he aprendido siempre es con mis pacientes, ni siquiera sabía cómo me sentía, o esa sensación de repente pensé que no quería volver a sentir nunca más, porque no podía soportar lo que estaba sintiendo. O expresiones como la de una madre que pierde a su hija, que al cabo de 3 meses te dice, y ¿cómo diría yo? Es que me gustaría decir la frase como la dice ella, y no es pena, eso sería más fácil, lo que duele es la ausencia. Claro, tú de repente te planteas determinado tipo de situaciones y te pones en el marco que te están proponiendo y dices, esto nunca me lo había planteado. Y nunca te lo habías planteado, sencillamente porque no has pasado por ello, ¿no? Entonces, también conoces tus límites y verdaderamente, para no salirnos de lo que me has preguntado, la idea es el trauma es todo aquello que te saca de tu camino y te deja sin mapas. Esto te iba a preguntar ahora porque es una expresión que yo te he escuchado, ¿no? Dices que este tipo de vivencias son vivencias que nos dejan sin mapa. ¿Exactamente qué significa esto de dejarte sin mapa? Bueno, nosotros funcionamos en el día a día con una serie de automatismos, una serie de recursos que están experimentados, que están contrastados y por tanto los utilizamos, sota, caballo, rey. Incluso hay modelos de comportamiento. ¿Qué tal estar? Muy bien, gracias. A ver si nos vemos y tomamos unas copas. Hace un buen tiempo ha salido el solo, que es como no decir nada, ¿no? Entonces, todo eso es como de repente se rompe. Ya no te vale nada. Yo tengo expresiones de mis pacientes como de repente es como ir conduciendo un coche, desaparece la carretera, de repente se te cae el volante, los pedales no funcionan y estás en Marte. Esto es una expresión literal. Es como ¿y ahora qué? ¿No? El ser humano necesita tener programas para saber cómo activarlos o desactivarlos. Y de alguna manera aquí te quedas sin programas, ¿no? Es una situación, pues casi diría de trance, ¿no? ¿Y esto? Tú has dicho que trabajas con personas normales en situaciones anormales, ¿no? Pero lo cierto es que estas personas muchas veces se sienten como anormales, ¿no? Claro. Una pregunta muy habitual de mis pacientes es, oye, ¿no me estoy volviendo loco? Yo tuve una experiencia verdaderamente llamativa, ¿no? Con una señora encantadora. Había sido dañada por un atentado gravísimo que hubo en unos trenes donde les pusieron unas bombas y esta señora, cuando fuimos a verla, nosotros teníamos en el hospital cerca de 300 ingresados, esta señora decía, conmigo no se preocupen, conmigo no hay ningún problema porque yo como estoy muerta pues no necesito nada, pero de un modo muy amable lo decía. Este concepto de estar muerta tendría que ver con un síndrome delirante, ¿no? El síndrome de Cotard concretamente, ¿no? Que sería un fenómeno patológico psicótico. En este caso no, lo que pasa es que es un modo de como la persona intenta expresar esa sensación de haber perdido todos sus recursos habituales. ¿Cuáles consideras que son los factores más importantes para superar un trauma, Paco? Los factores más importantes para superar un trauma, vamos a ver, una cosa que se rompe en el trauma son los procesos de cognición, integración y memoria, que son los que estamos utilizando pues, para que dentro de un rato podamos decir
o bien contar tú que has estado conmigo y la experiencia que has supuesto estar, o yo, la estamos codificando, ¿no? Entonces, los procesos cognitivos con los cuales captamos lo que está ocurriendo, mi identificación en cuanto a quién soy y qué estoy haciendo, y la incorporación a la memoria, todo eso falla, fracasa, se desarticula, ¿no? Uno de los grandes problemas del trauma es que el problema que te está aconteciendo te impide integrar la realidad. Entonces hay fenómenos en los que la gente ni ve cómo es el mundo, ni percibe qué está pasando aquí. Además se siente desconocido para sí mismo, y ahí es donde aparece el concepto locura, que de alguna manera nos expresa de un modo muy brillante cómo esa persona se está saliendo de sus canales habituales y sus elementos de identidad personal. ¿Qué es lo más contraproducente que vamos a hacer cuando trabajamos con víctimas? Con víctimas, victimizarlas más. O sea, yo creo que nosotros tenemos dos factores. Yo cuando con mis residentes, con mi gente, hablamos de cómo hacer nuestro trabajo, yo hablo siempre de dos factores fundamentales. Uno es la autenticidad, es decir, ser como soy. Yo he tenido experiencias con mis residentes donde conoces cómo hablan, el ritmo de voz, el timbre, la musicalidad, el modo de moverse, y de repente cuando están viendo a un paciente se mueven como si fueran una marioneta, ¿no? Probablemente yo lo hacía también en un primer momento, ¿no? A ver, señora, dígame usted que, o sea, carecen de flexibilidad, es como si se rigidificaran, como si fueran una especie de marioneta. Ahí, ¿qué está pasando? Además, ni la voz la conozco, ni el ritmo, nada, ¿no? Y digo, ¿pero qué te está pasando? ¿no? Y entonces lo que ocurre es que están interpretando el papel de psicólogo, un papel de psicólogo que no se creen. Entonces, yo creo que todos esos elementos de elaboración personal hay que llevarlos trabajados. Cuando uno va a estas historias, y con la autenticidad conecta siempre con la gente. Además, la autenticidad siempre es atractiva porque la imagen que da no la puede dar nadie, nada más que tú, ¿no? Y una vez que tú te dedicas a ser auténtico, te restan unas energías para dedicarlas al paciente. Es como si yo estoy dedicado a mantener un personaje que no soy, con cuidado de que eso no se note, por tanto no te puedo prestar atención a ti, o te puedo prestar atención parcial. La mayor parte de la atención la tengo puesta en que no se me note, por ejemplo, o dar la imagen de lo que yo quiero dar. Ese sería el primer factor, la autenticidad. Y la segunda es la autenticidad y moverse, trabajar siempre en el mundo de la persona con la que estás trabajando. Tú puedes tener tu concepto acerca de las cosas, pero tú tienes que trabajar con los significados de esa persona. Te tienes que mover en el mundo del otro, que muchas veces los seres humanos tenemos una tendencia muy habitual de, no, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, yo no doy consejo en mi vida, jamás. Es más, en plan malvado, tengo que reconocer que sí doy uno, pero doy uno lo que no se puede cumplir, y es no cojas consejos de nadie, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un problema X, que tiene una carga emocional, que te lleva a tener ambivalencias y contradicciones, por ejemplo, pues como ocurre muchas veces con una relación de pareja que tú sabes que es enormemente tóxica, lo ve todo el mundo menos la persona que está implicada en ella, porque está implicada en unas emociones. Claro, desde fuera de las emociones tú puedes opinar. Entonces yo creo que hay que moverse en el mundo del otro siempre, esa sería la característica fundamental. Y luego hay que evitar todos los componentes de victimización y revictimización. Y eso se hace con muchísima frecuencia sin darnos cuenta. A veces simplemente protegiendo a personas que no necesitan protección. Se está dando una idea de indefensión que no es necesaria. Es decir, yo creo que por los pacientes no se debe hacer nada que puedan hacer ellos. Yo he escuchado a algunos profesionales que dicen que no es adecuado darle a la víctima el papel de víctima, ¿no? ¿Tú consideras que a las víctimas se les tiene que reconocer el papel de víctima? Yo creo que es fundamental el reconocimiento del papel de víctima, yo lo tengo clarísimo. La gente se siente, las personas que están en esta situación, se sienten enormemente extrañas. Yo creo que es muy importante, yo lo utilizo en mi trabajo, reconocer el papel de víctimas. Por ejemplo, esto me ocurre mucho con las víctimas secundarias, con los familiares, que están todavía más descolocados y a veces sufren más que la víctima primaria. Entonces, estas personas, yo lo que hago es reconocerles su papel de víctimas, ellas se sienten aliviadas, menos mal, alguien se da cuenta. Imagínate, por ejemplo, tú tienes un familiar que está ingresando en un hospital o que está ingresando en un hospital, que le van a intervenir quirúrgicamente, que te están diciendo los médicos, además, a veces curándose en salud, no sabemos esto, tal. Y claro, tú vas a seguir esa casa
pero ¿cuál es la narrativa que tienes cuando vas y vienes de casa? Tú matas a tu familiar un montón de veces y si se muere, el sufrimiento es como tal. No te digo nada si tú tienes una persona muy querida, ingresada, que está en una situación crítica, estás en casa y suena el teléfono. Puede ser demoledor. Entonces, en estos casos, yo les reconozco su papel de víctima, que es una estrategia terapéutica. ¿Por qué? Al sentirse bien, por fin alguien me entiende, tú generas un rapport ahí adecuado, una alianza terapéutica, y desde el reconocimiento del papel de víctima, lo que vamos es reorientándoles a tareas asistenciales. Es decir, ¿tú qué puedes hacer con la persona, con tu ser querido que está dañado? Entonces le explicamos qué puede hacer, porque tampoco saben qué hacer, ¿no? De entrada, conectarle con su mundo. Ellos estaban antes de la situación hostil o agresiva o traumática que ha vivido la persona en su vida, van a estar después. Yo no estaba antes, ni voy a estar después. Y por tanto, que le den elementos de conexión con su mundo. Eso es fundamental. Cuando ellos captan la entidad de lo que están haciendo, se estabilizan igual que me estabilizo yo. Yo no estoy trabajando con víctimas porque disfrute del victimismo, no se puede. Yo trabajo con las víctimas para que dejen de serlo. Y cuando la víctima va saliendo de esa situación y emerge de nuevo esa persona, que es la que se pretende que resuelva la situación conflicto, pues tú has estado ahí. Eso es impagable. Claro, por una parte hay que reconocer el papel de víctima, pero por otra parte también has Sí, dicho... lo reconoces para que deje de serlo. Exacto, ¿no? Que ser víctima no puede formar parte de la seña de identidad, ¿no? De una sí, persona. eso lo tengo clarísimo. Conozco a mucha gente que al cabo de muchos años se presenta como víctima de un evento X. No te voy a poner un ejemplo concreto porque probablemente se podría hasta identificar a la persona. A mí eso me parece totalmente absurdo, porque yo creo que si después de 10 años de un atentado, por ejemplo, tú sigues siendo víctima de ese atentado, estás trabajando o todos los movimientos que has hecho son a favor de los terroristas, que era lo que pretendían, aterrorizar, ¿no? Tú tuviste un papel muy destacado en el tratamiento de víctimas del 11M. Que después de esa experiencia, ¿qué es el aprendizaje más valioso que has adquirido? Bueno, yo tengo que decir que yo no soy psicólogo del 11M, yo soy psicólogo del Gregorio Marañón, y es verdad que en el caso del 11M, yo están muchas historias, ¿no? Esta fue una, probablemente la más importante en número de personas, ¿no? Pero en realidad lo que hicimos, no lo hice yo, lo hicimos un grupo de gente. A mí me tocó coordinarlo porque probablemente no había nadie que lo coordinara, así de claro, ¿eh? Entonces, en las situaciones de crisis yo sé que hace falta un liderazgo. Yo no tengo vocación de líder, yo no me he liderado más que a mí mismo y con dificultades. Yo nunca he tenido un grupo, nunca he liderado nada, nunca he sido jefe de nada, ni quiero serlo, ¿no? Ni me han puesto medallas. Y bueno, una vez lo intentaron, pero es que a mí las medallas no me gustan, ¿no? No llevo ni anillos, no llevo nada, ¿no? Entonces, lo que yo hice en el 11M, lo que hizo el grupo de personas que estaban conmigo en el 11M, fue lo que hacemos todos los días en el hospital. Si es que es exactamente igual. La diferencia era que había muchas personas dañadas, por tanto, yo tuve que montar un equipo con 40 personas, ¿no? Tanto del hospital como de fuera del hospital, pero el trabajo era el mismo. Yo todos los días estoy en esta historia, porque además es que me apasiona, ¿no? De hecho, yo tenía que estar jubilado hace ya 3 años y lo he mantenido mi profesión, pues simplemente porque me gusta, ¿no? Además, creo que es muy adictiva y te da una vitalidad tremenda para andar por la vida, ¿no? Te conecta, por ejemplo, con la vulnerabilidad del ser humano, y cuando conectas con la vulnerabilidad del ser humano, pues te conecta con tu propia vulnerabilidad. Y la gente dice, ¿pero eso a ti te aporta? Claro que me aporta, porque hay alguien que no sea vulnerable. Es que tenemos fantasías de omnipotencia, pero no tenemos cuidado cuando pisamos una cáscara de plátano, porque nos podemos quedar ahí. Entonces, cada enfermo, cada trauma y cada paciente que me fallece, porque fallecen muchos, porque yo estoy en situaciones a veces muy límites, en servicios, la SUCI, las reanimaciones y todo esto, pues cada persona que fallece, pues es tú también, ¿no? Entonces te das cuenta que de momento que no has fallecido, ¿no? Y de entrada no necesitas engañarte. Todas las energías que utilizamos para engañarnos con fantasías de omnipotencia, invulnerabilidad, etc., no las tienes. Y entonces te dedicas a disfrutar
pues eso, una sonrisa, un gesto amable por ver que hoy está lloviendo, otro día disfrutas porque está saliendo el sol, o beberte un vaso de agua, que es una maravilla, ¿no? Pero no lo valoramos nunca porque hay mucho. Tú tienes una frase que a mí me gusta mucho, a ver si la sé decir de memoria, que es: todos estamos a tiro de una cáscara de plátano para morir en cualquier momento de una forma poco glamurosa. Mira, tú cuando ahora has venido aquí a verme, seguro que has cruzado alguna calle o has conducido un coche o ahí puedes tener cualquier historia, ¿no? Entonces es bueno entender que tu vida sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo termina, ¿no? Hay una frase que me fascinó en un momento determinado, de un poeta catalán, además, que decía que tinguen sort y un camí ben llarg. Es decir, la idea esa de tener suerte, pues que bien viene, ¿no? Y un camino bien largo, no muy largo. Y luego hacerlo ancho, eso ya lo que apliqué yo después. Digo, que tengas suerte y un camino bien largo, pero hacerlo ancho es cosa tuya. ¿Cómo lo haces ancho? Cada cual con las cosas que le motivan, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que, vamos a ver, el que yo vea que yo puedo perder mi vida en un instante, como cualquiera, y yo tengo plena conciencia de ello, no me agobia, para nada, para nada. Lo que hago es disfrutar de todo, o sea, yo me paso bien hasta contigo, o sea, como tú comprendes, o sea, es auténticamente vocacional, ¿no? Tú decías, ¿no?, que conectar con tu debilidad, algo así como que te devolvía tu propia fortaleza, ¿no? Sí, o sea, conectar con tu vulnerabilidad te permite, pues mira, de momento estoy aquí y ya está. Yo tengo 53 años de vida laboral, no he tenido una baja en mi vida. ¿De qué me voy a quejar? No machacarnos la existencia. Antes te contaba la anécdota del paciente que le toca la lotería, ¿no? Y se queja, lo tiene que pagar Hacienda. Es como, oye tío, ¿pero qué me estás contando? Sí. Además recuerdo la frase que le dije, digo, conmigo no cuentes, pero regalarle el décimo a cualquiera y quítate el problema. O sea, es como que, yo creo que el pesimismo tiene un prestigio social absolutamente inmerecido, ¿no? Y yo creo prestigio social. Sí, pero todo el mundo, sí, cuando tú cuentas, no sé, yo está como bien valorado, ¿no? Sí, no sé si está bien valorado o hay un pudor ahí. Por ejemplo, a mí cuando me dicen temas económicos, yo digo, yo tengo más dinero del que necesito. ¿Cómo? Sí, que tengo más dinero del que necesito. Pero entonces tu familia, ¿no? Yo trabajo en un hospital, en el servicio público, todos sabemos los sueldos que hay en el servicio público, de tal manera que me voy a jubilar ahora y creo que voy a cobrar lo mismo, ¿no? Y por estar jubilado hace 3 años, ¿no? Pero el tema nunca está, el problema nunca está en el poder adquisitivo que tú tienes, está en qué lo inviertes, ¿no? Pues si yo me compro un caballo, que no sé montar a caballo, pero luego me compro una casa en Torrevieja, y luego me compro un barquito y un, ¿cómo lo llaman? Un amarre, me parece que lo llaman, ¿no? Sí. Pues probablemente me metan un lío que no se va a digerir, pero pues si tú estás con tus deseos enmarcados en lo que es viable, si es que la vida es muy compleja, pero generalmente es muy sencilla si no te metes en historia. Yo creo que el problema son cuando uno se hipoteca, ¿no? Tanto la gente entiende las hipotecas económicas, ¿no? Que 500 es menos que 600 y más que 400. También están las hipotecas afectivas y otras muchas hipotecas de las que a veces no somos conscientes, ¿no? ¿La experiencia más demoledora que has vivido como profesional en este trayecto? En este trayecto he vivido varias que verdaderamente me han dañado mucho, ¿no? Una fue, pues, tener que hacer una limitación de esfuerzo terapéutico a una niña con 30 años. Voy a intentar contarlo sin emocionarme, y que yo la quería mucho, ¿no? Pero probablemente ahí lo que estaba ocurriendo era que tanto los médicos de la UCI como yo mismo, integrado en todo ese proceso, hacíamos una proyección como si fuera nuestra hija, ¿no? Y hacíamos un esfuerzo más allá de lo que era viable y la naturaleza había determinado que una fibrosis pulmonar no daba para más. Y fue una historia muy bonita, de las más bonitas que he tenido y de las que más me dolieron, ¿no? Porque yo la conocí intubada, me decía me quiero morir en un cuadernito que tenía, y cuando yo voy a verla no me conoce y se me queda mirando a ver qué digo. Y yo, para romperle el marco, porque tú sabes que yo utilizo mucho eso de, ¿no? Porque es fundamental, si no, no entran ahí las cuñas, ¿no? Entonces, ella cuando está pendiente de lo que digo, le cojo el papel y digo, estoy dispuesto a trabajar contigo en cualquier proyecto vital que tengas, ¿no? Y a partir de entonces nos hicimos amiguísimos, yo la adoraba. Y finalmente la decía,
Oye, vamos a tener un problema, porque el día que pasa a hablar, si no me gusta tu voz. Y ya sabes que yo utilizo mucho las claves de humor porque te ayudan a resetear, ¿no? Y ella un día llegó y hace así y dice: hola Paco, ¿te gusta mi voz? A mí me pareció un auténtico regalo. ¿Qué ocurrió? Pues con el paso del tiempo esta chica entraba en cianosis, se ahogaba y tenía hasta situaciones pues, de ahogarse hasta 5 veces en un día, de ponerse cianótica, ¿no? Es decir, estábamos luchando por algo que no se podía luchar. Y finalmente ya llegó un día en que no se podía más, me dijo que hablara con su familia, que hablara con los médicos, yo me comprometí a hacerlo, y es que verdaderamente no se podía más. Entonces acordamos hacer una limitación del esfuerzo terapéutico, vamos a ver si se puede hacer, es decir, tú puedes renunciar a cualquier tratamiento, y cuando la íbamos a desconectar, por decirlo así, tenía una mascarilla y me dice: Paco, ¿te puedo pedir una cosa más? Y digo: sí. ¿Y me das un beso? Y me lo doy. Se lo di a ella también, ¿no? Y verdaderamente me resultó absolutamente impactante. Y luego me ha ocurrido en otros casos estar luchando por algo y ver que no se puede, ¿no? Bueno, entonces yo sé que no podemos resolver todos los problemas, ¿no? Y en realidad yo tampoco resuelvo nunca ningún problema. Lo que ayudo es a la gente a resolverlos, si no, no sirve de nada, ¿no? Y es verdad que a lo largo de la vida pues te llevas muchas bofetadas, ¿no? La aceptación, que es algo que muchas veces le decimos, ¿no?, a los pacientes y a las víctimas de situaciones traumáticas, es algo que también los profesionales no lo tenemos que... Yo no. Yo soy un patriarca de la no aceptación. O sea, lo tengo clarísimo, lo tengo hasta escrito, ¿no? O sea, yo creo que no hay que aceptar nada, ¿no? Yo no tengo aceptado ni siquiera estar calvo, ¿no? No sé si me explico. Es decir, tampoco me importa, ¿no? Sabes que hay una terapia que se llama aceptación y compromiso, ¿no? Bueno, que me parece muy bien. O sea, yo no voy a entrar en lo que hacen otras personas. Yo lo que te digo, a mí... Yo es que tengo una teoría para andar por la vida, y sobre todo por la vida psicológica, que es la que me han enseñado mis pacientes. Yo la aceptación la considero siempre como una rendición y una renuncia. Yo lo que he procurado siempre en mis pacientes es la no aceptación, que es, como verás, es prácticamente lo contrario, ¿no? Ajá, totalmente. Entonces, al ser posible, si eso te genera un malestar y una especie de sensación hostil de conmigo no van a poder, pues yo utilizo esa energía como combustible para la superación de lo traumático. Esto me lleva a plantear que la aceptación, lo que es importante es la adaptación. Probablemente hablemos de lo mismo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que son conceptos que yo prefiero tener muy claros. Por ejemplo, yo amaba a mis padres, ¿no? Mis padres fallecen, yo no acepto que mis padres hayan muerto. Me adapto a vivir sin ellos. Entonces, bueno, pues no me incordian para nada los pobres, ¿no? Ya me ayudaron bastante en vida y después de morirse todavía mucho más, ¿no? Porque estoy encantado de haberles conocido, ¿no? Y además siguen siendo un referente. Y alguna vez hasta me puedo emocionar hablando de ellos, ¿no? Ya me ocurrió alguna vez algún fenómeno curiosísimo donde se me saltaban las lágrimas porque les evocaba, ¿no? Pues qué bonito, si es un acto de amor a lo que has perdido, ¿no? Pero me adapto a vivir sin ellos. Creo que es diferente a aceptarlo. Esto creo que muchas personas se pueden sentir muy, muy identificadas, ¿no? Porque es un principio de lo de la aceptación que cuesta trabajo, sí. Es que es absurdo, o sea, ¿por qué voy a aceptar yo algo negativo que me ocurre en mi vida? A mí me decía una paciente que había perdido, me parece que la conociste tú, porque no sé si puso un vídeo una vez que estaba contigo, había perdido a su bebé y a su marido en un accidente de tráfico. Sí, hiciste incluso un artículo, ¿puede ser, con ella? Sí. Pues bueno, Carolina, lo tenemos publicado, ¿no? En lo que dura un parpadeo, ¿puede ser? Sí, porque yo cuando publico, siempre publico con mis pacientes. Me dice todo el mundo también, eso es una locura, no se va. A mí me da igual. ¿No? También me dicen que es una locura que todos mis pacientes tengan mi teléfono. Pues lo tienen, ¿qué quieres que os diga? Si hay que estar loco para hacerlo, pues yo estoy loco, me da igual, ¿no? Y entonces esta mujer decía que ella no aceptaría nunca la muerte de su bebé y su marido, pero sí se iba a adaptar a ello. Y una vez que estábamos en un curso de la Cruz Roja, le preguntaron: Carolina, ¿tú crees que alguna vez volverás a enamorarte? Me dejó fascinado, como siempre mis pacientes son auténticos, esos sí que son catedráticos, ¿no? Pues son catedráticos de la vida. Decía: mi capacidad de amar es mía, punto.
Mi capacidad de amar es mía. Y el punto lo he puesto yo, que creo que además sobra. Es decir, mi capacidad de amar es mía. Se quedaron fulminados. Es que es así. Estamos. Entonces yo creo que un ser humano no tiene que jugar nunca a loser, a perdedor, ¿no? Un ser humano tiene que poner en marcha pues lo que es todo su potencial y por supuesto que tiene que considerar sus limitaciones, que no es malo porque si no, no te salen las cuentas. Pero limitarte, por ejemplo, cuando antes me decías lo de las víctimas tienen que dejar de serlo, es que una víctima que sigue siendo víctima, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué sentido tiene eso? Uh-huh. Tú, Paco, cuando hablas, transmites como un ambiente como muy humano, ¿no? Fue una de las cosas que yo cuando te conocí más me chocó, porque esto que tú decías de tus residentes, ¿no? De hacer el rol del psicólogo, es algo que yo me he sentido muy identificado, ¿no? Y ahí me rompiste el mapa, ¿no? Hasta en la actuación del psicólogo, de la psicóloga, ¿hasta qué punto llega el rol del psicólogo y dónde empieza el rol del ser humano? Bueno, yo creo que cuando yo digo esto de mis residentes, a los cuales admiro profundamente, te digo que cuando yo empecé en esto, yo no me daba cuenta, pero probablemente seguro que hacía lo mismo. Y probablemente ahora también en alguna ocasión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una profesión donde nuestro instrumento de trabajo somos nosotros mismos. A mí alguna vez me criticaron parte de la psicología oficialista, que creo que es necesaria, pero no tienes por qué estar de acuerdo con ellos, el hecho de que dijera que cuando la gente va a las catástrofes y a las emergencias, tiene que ir formado, no puede ir cualquier persona. Y no vale eso de una emergencia, va un montón de voluntarios. Tiene que ser gente que esté formada, ¿no? Entonces eso lo interpretaron como que yo hablaba en contra de los psicólogos. Pues hablaré en contra de los psicólogos que no están formados. ¿Me explico? Entonces nuestro instrumento de trabajo somos nosotros mismos. En la experiencia de estudios que han hecho, porque a mí el tema de la investigación con números no me salen nunca las cuentas, porque yo nunca he sabido qué operación matemática sería cualquier ser humano que conozco. Imposible, no sabría si tú eres una suma, una resta, una ecuación, o yo qué sé. Somos un conjunto de algoritmos tan enormemente complejos e inabarcables que me parece cuando menos arriesgado, ¿no? El tener que resumir eso a unos elementos puramente digitales, ¿no? Nuestro instrumento de trabajo somos nosotros. Yo para ir a ver a una persona tengo que intentar ir con los deberes hechos. En los experimentos que hicieron en las Torres Gemelas, estudiando a la gente, hay estudios que dicen que 1 de cada 4 personas que fueron a las Torres Gemelas como grupos de emergencia entraron en trauma, y otros dicen que 1 de cada 3. Me da igual si es 1 de cada 3 o cada 2. A mí me parece nefasto el que la gente que acude a las emergencias, que hay que valorar el hecho de que acudan, acaben siendo víctimas de la propia emergencia. Entonces, de entrada, la persona que va a estas historias tiene que ir sin traumas no resueltos. Sin traumas no resueltos. Y da igual que tú vayas a un incendio, si tienes un accidente de tráfico que todavía lo tienes por ahí, sin integrar la experiencia, se va a reactivar de nuevo. ¿Estamos? Entonces, yo creo que es muy importante cuando, por ejemplo, muchas veces yo digo mucho en el tema de psicólogos, psiquiatras, lo del paciente tiene resistencias. Eso siempre, cuando algo no funciona, el paciente tiene resistencia. Bueno, a lo mejor no hemos sabido nosotros hablar al paciente cómo hay que hablarle, en el tono, en la jerga o en el idioma que hay que hablarle, ¿no? Y por eso no se plantea nunca, siempre es el paciente, ¿no? Y yo tengo el concepto de que si yo no llevo a un paciente es responsabilidad mía. Estamos. Y con todo y con eso, aún pensándolo, pues llegar a situaciones en las que tú no puedas conectar con alguien, ¿no? Tengo un sistema muy sencillo. Y es que distingo, por ejemplo, lo que son las creencias de las personas, que las creencias de las personas es, pues, como quien tiene una idea nacionalista, o quien tiene una idea de la patria, o quien tiene una idea de los de Carabanchel Bajo somos mejor que los de Carabanchel Bajo, Alto, perdón. ¿Por qué? Porque yo soy de Carabanchel Bajo. De verdad, te ríes porque es para reírse, ¿no? Sí, es pero como, bueno, son temas complicados. Es como ¿no? el concepto del enamoramiento, como tú no vas a valorar nunca la paliza o el rollo, la guerra que da una cría igual que la que da la tuya, o ser del Atlético de Madrid o ser de Barcelona.
explico. Yo me recuerdo una vez, que esto puede parecer una anécdota superficial, pero había un penalti que hablaban. Yo sí es que el fútbol no entiendo, ¿no? Pero esto me hacía mucha gracia. Había un penalti de estos que repiten sistemáticamente porque el ser humano no piensa en las cosas importantes, ¿no? Ajá. Y pues repetían como 20 veces, ¿no? Y al final, no sé si era Madrid y Valencia o... Es que no recuerdo, pero más o menos era... En Madrid todo el mundo había visto el penalti, en Valencia nadie lo había visto. No solo no lo habían visto, es que sabían que no era penalti. Con lo cual te das cuenta que cuando tú desde tus creencias estás funcionando con una directriz, con unas verdades, ¿no? La verdad no existe, existe una verdad para la persona que la percibe, pues es muy difícil discutir, sobre todo con las creencias se nutren de lo emocional y tú lo discutes desde lo racional, o sea, no hay posibilidad, ¿no? Así se llega, como estamos viendo recientemente en muchas batallas, que no hace falta sacar aquí, porque están en mente todo el mundo, el catálogo de despropósitos que conlleva por una parte y por otra, realmente es demoledor, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado. Vale. ¿Qué formación consideras que debe tener un psicólogo o una psicóloga que trabaje con víctimas? Yo creo que la formación que tiene que tener, la formación del psicólogo, que yo creo que es una formación que desde la época que yo estudié psicología no tiene nada que ver, me parece un auténtico lujo el nivel que yo lo conozco. Yo a lo largo de mi vida he tenido como 53 residentes, ¿no? Y, por cierto, uno varón. y un dato curioso, uno y otro que estuvo, sí, hubo otro que estuvo, pero no era de los nuestros, de los del hospital, sino que había pedido un traslado. Y todo lo demás eran mujeres, ¿no? Pero en cualquier caso, lo verdaderamente importante en esto es el nivel de formación que tienen todos ellos. Yo no sé si hubiera sacado el examen que a ellos les dio el acceso al PIR. Y ellos a veces sabían cosas que yo, no es que no supiera, ni siquiera se me habían olvidado, sencillamente no las había estudiado, ¿no? Pero les faltaba la magia, ¿no? La magia. La magia, sí. Eso que es el no encorsetar a los pacientes, no meterlos en cajitas para que todos sean igual, no someterles a cuestionarios o chuletas reales o imaginarias que tú utilizas para ver a los pacientes, que de alguna manera lo que están haciendo es reafirmar tu seguridad, pero a los pacientes no les sirve. Mira, yo tengo la idea de todo lo que haces para los pacientes, si no les sirve, no vale para nada. Aunque a mí me den un 10, ¿no? Entonces, esta gente había estudiado su carrera de psicología y luego hizo el PIR. Yo he estado muchísimos años, durante toda mi vida, luchando porque podíamos tener la residencia en psicología y creo que ese es el camino. De hecho, te puedo contar que todos los residentes que yo conozco, todos están trabajando ahora mismo y además con buenos trabajos, porque se los rifan. Es decir, lo que es la sabiduría que da o los conocimientos que aporta una carrera y luego 4 años de residente, yo creo que eso es insustituible. ¿Por qué? Porque no podemos dedicarnos a la psicología a una materia en la que estamos tratando pacientes y a lo mejor durante la carrera no hemos visto a ninguno. Es que eso no existe en ninguna carrera. Entonces yo creo que esa conjunción de la formación en psicología con lo que es la formación PIR, a mí me parece el proceso absolutamente fantástico para llegar al nivel que tienen ahora mismo, que son gente verdaderamente muy profesionales y con una enorme solvencia. ¿Cuál es el problema? Pues porque probablemente los psicólogos no hemos luchado por lo que tenemos que luchar y cuando uno lucha por algo, no siempre lucha por lo que dice, a veces lucha por otras cosas que a lo mejor ni él mismo conoce, ¿no? Pero si hubiéramos luchado por la psicología como deberíamos, yo entiendo que deberíamos haber luchado, ahora habría muchos más residentes en todas partes y sin embargo el número de residentes no da una salida a los psicólogos que están estudiando psicología, es imposible. Aparte creo que son el número de psicólogos que está estudiando, me parece que es una cosa que es inasumible, o sea que no se puede canalizar toda esa gente hacia este tipo de formación. Yo estoy con el sesgo de la clínica, ¿eh? Es decir, yo creo sinceramente que tú no te puedes plantar como psicólogo clínico sin haber visto pacientes y es fundamental esta historia de pasar por los residentes y creo que es el mejor sistema.
No sé cómo está ahora mismo, sé que ha habido unos años en que ha bajado incluso el número de plazas, luego ha vuelto a subir, pero lo que sube es como si no subiera, porque que te den 10 plazas más o 4 plazas más cada... Pero como modelo... Como modelo me parece el modelo ideal. Tú ten en cuenta que los residentes, que antes eran 3 años, ahora son 4, pasan por todos los dispositivos de salud mental. Por ejemplo, cuando rotan con nosotros, rotan en interconsulta 6 meses. Interconsulta es cualquier elemento psicológico que ocurra en el hospital en cualquier servicio. O sea, las posibilidades que tenemos son como un abanico sin límite, ¿no? Entonces, eso no solo cumple una función que en los hospitales es muy necesaria, porque hay muchas veces que los grandes profesionales con los que yo he trabajado en el tema psicológico pues no han tenido formación y a veces eso les genera una sensación de una cierta impotencia, una cierta incertidumbre, no saber cómo manejar eso. De hecho, yo con mis compañeros médicos, a los cuales admiro, no sabes hasta qué punto, los he admirado siempre y a la vez he coleccionado errores médicos en temas de comunicación. He observado que la mayor parte de errores médicos son elementos de autoprotección, ¿no? Es como, pues son seres humanos y por tanto... Claro. Y esto no quita para que luego yo haya estado en mesas de decisión donde las decisiones las toman ellos que no conocen nadie, ni los propios pacientes, y eso no estará pagado nunca, nunca. Y lo pasan verdaderamente mal, y son unas presiones brutales, ¿no? Entonces yo creo que esa formación es lo que verdaderamente daría un nuevo tono a la psicología, y a la vez pienso que la interconsulta hospitalaria, a todos los niveles, ahí hay un campo extraordinario para plazas para psicólogos, y va a haber una demanda tremenda. A nosotros la demanda no para nunca, ¿no? Y además, en el tema de psicología, todos los profesionales siempre establecen una relación de dependencia contigo porque es un tema que no manejan. Se está luchando mucho ahora para que los psicólogos estén dentro de lo que es la atención primaria en sanidad. ¿Qué te parece eso? Me parece muy bien, pero te vuelvo a decir lo mismo, tienen que ser psicólogos que estén adecuadamente formados. Porque el problema es si llevamos cualquiera que termina la carrera, no tiene por qué estar capacitado para eso, sobre todo si no ha visto nunca pacientes. De repente es que no hay ninguna profesión que no haya visto nunca pacientes. Tú no ves un médico que no haya visto pacientes, no ves un arquitecto que no haya visto alguna vez cómo se describe algo, ¿no? Verdaderamente es tremendo, ¿no? Pero yo creo que esa es una salida fantástica que además va a aliviar mucho la presión de todo el sistema sanitario, porque hay cantidad de problemas de primaria que no son problemas físicos, son problemas como si un cirujano ya se pusiera a hacer una operación sin haber hecho nunca nada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es una situación que no es buena para los pacientes, pero tampoco es buena para el psicólogo, lo pasas fatal, ¿verdad? Si tú fueses estudiante de psicología a día de hoy, y volviendo atrás, ¿no? Si tú fueses a día de hoy estudiante de psicología, con la experiencia que tienes, ¿qué es lo que harías ahora? Yo hacer el PIR inmediatamente. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Pues es una motivación yo hice el PIR cuando terminé, fíjate, era la época del CID. Entonces no había nada de esto. Entonces yo me busqué un modelo que había dentro del hospital que era algo así, que no recuerdo cómo se llamaba. Era una figura oficial que se llamaba asistente voluntario, por lo cual no cobrabas un duro, pero tenías tu horario, ¿no? Entonces yo lo que hice fue como inventarme un PIR que me permitió estar unos años con una experiencia. Es verdad que no me pagaban nada y me tenía que buscar, porque tenía que tener otros trabajos a la vez para apañar, no podía, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que eso fue lo que... Y todo esto te lo digo más sin rechazar ninguna de las cosas que aprendí en la facultad. Que no se trata de una formación teórica o práctica, no. Tiene que estar todo, ¿no? Y tiene que estar aunado también con todo lo que sería lo que sería la investigación. Es fundamental, pero todo ello tiene que estar entrelazado. Y a mí me da la sensación de que son compartimentos muy estancos a día de hoy. En el blog que tengo y en el canal de YouTube y los podcasts que hago, hay esta sección que hago, estas entrevistas, está también destinada mucho para la gente que está estudiando psicología y que no sabe qué hacer, si por dónde tirar, qué salida hay, ¿no? Yo creo que esto le va a motivar mucho a decidirse, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que si se meten en psicología, en el momento que empiecen a interactuar con situaciones reales, con pacientes, te genera una dependencia tremenda, ¿eh?
porque es una experiencia fascinante. Pero ya sabéis, chicas y chicos, tenéis que estudiar el PIR. Una gran motivación. Paco, ya para terminar, ¿una corriente en psicología con la que te sientas más identificado? La corriente de la no corriente. No, mira, yo empecé cuando yo empecé a estudiar, estaba el tema del psicoanálisis, luego apareció el conductismo, luego el cognitivismo, toda esta historia. Sí hubo un momento en que leía a Rogers. Y lo de la autenticidad, ¿no? Ya cogí otra vía, ¿no? Luego me interesó mucho toda la psicología humanista y ahora hay auténticas personas brillantes que me han aportado mucho. Yo leo de todo, pero creo que es bueno desde mi punto de vista no encasillarte en ninguna corriente de ningún tipo, porque es verdad que te va a aportar seguridad, pero también te encorseta. No encasillarnos. Sí, cuando hablabas que yo noto como una presencia importante del humanismo en lo que dices. Lo llaman eclecticismo, en plan. Muy bien, pues nada, te iba a decir dónde te encontramos, en redes sociales, página web, pero creo que no soy objeto de conciencia de todas esas cosas. Me parece que son muy interesantes, pero ¿sabes qué ocurre? A mí no me da tiempo para estar en esos temas, ¿no? Entonces, yo necesito tiempo para estar tumbado en mi casa y quedarme adormilado y leer un libro, y creo que el concepto de la inmediatez tampoco me parece algo bueno, ¿no? Como ocurre hoy en día. Es verdad que tengo WhatsApp y esas cosas, ¿no? Pero de ahí no paso. Pero sí que, sin embargo, si alguien me quiere encontrar, yo estoy en el Hospital Gregorio Marañón por poco tiempo. Pero sí que tienes libros, ¿no? No, escribí un libro una vez, pero no... Bueno, ¿cómo se llama? Se llama Superando el Trauma. Superando el Trauma. Creo que está agotado, o sea que tampoco... Vamos, si alguien tiene interés, se lo dejo y luego para que lo fotocopie, no hay ningún problema. Pues nada, yo, Paco, encantadísimo de que me hayas concedido un poquito de tu tiempo, agradecerte esta conversación y nada, espero verte pronto. Yo antes te explicaba que había que tener un poco de suerte, un camino bien largo. Decía que hacerlo ancho es cosa de uno, ¿no? Esto es un modo de hacerlo ancho. Joder, pues yo encantadísimo. Pues fenomenal. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Paco Duque, espero que os haya gustado, yo lo he disfrutado una barbaridad, ha habido momentos de mucha intensidad emocional, momentos en los que me emocionaba con las experiencias que él contaba, ¿no? Y con la generosidad de sus sentimientos, y bueno, me lo he pasado muy bien, espero que hayáis sacado provecho de esta experiencia. Las personas que os estáis planteando estudiar psicología o ya habéis estudiado psicología o no sabéis qué hacer con vuestro título de psicología, pues ya sabéis, Paco os recomienda estudiar el PIR, así que nada, que os sirva de orientación y de aprendizaje, a seguir con vuestras metas, a seguir trabajando en buscar un huequecito en este mundo tan apasionante de la psicología, y las personas que habéis visto la entrevista por curiosidad, pues espero que os haya gustado muchísimo. Pues nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao. Me ha quedado mal, ¿no? No. Muy bien. Joder. Pero le hago así. ¿Eso para qué lo haces? Eso? O sea, no se puede ni gustar, ¿no? Como aquí, igual si me pongo aquí se da igual, ¿no? Qué fuerte. Sí, así no vamos a tener los movimientos. Pues siempre es tan obsesivo, tío. Cambia mucho, ¿eh? ¿Se ha oído ahora cuando te estaba dando caña? No, pero no está grabando.